Hola, mi nombre es Valeria y el día de hoy estoy aquí para responder las preguntas de acuerdo a la actividad integradora, la parte uno. Bueno, yo voy a hablar sobre la película de Mean Girls, así que leeré la pregunta y luego daré mi respuesta de acuerdo a lo que vi dentro de la película. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el problema en la película? ¿Has definido el problema de una forma precisa? Y bueno, sí, el problema fue las malas influencias, ¿no? Desde el inicio de la película nos muestra cómo podemos decir que Cady es el personaje principal y bueno, ella es influenciada por por las personas erróneas, ¿no? Entonces yo creo que lo que aprendió cuando llegó fue lo incorrecto, entonces no supo cómo reaccionar durante toda la película o todo lo que le pasa dentro de la película. Entonces pues yo creo que el problema principal son las malas influencias y las malas decisiones también. Luego, la segunda pregunta es, si yo fuera Regina, ¿cómo definiría la situación? Bueno, pues ya planteando que yo soy Regina hasta el final de la película, tomando en cuenta que pues es un personaje que como que nunca entiende sus errores y pues es un personaje un poco como egocéntrico y no entiende de verdad cuando actúa mal o que nada malo le puede pasar, pues yo creo que yo diría que es una injusticia, que todo esto es súper injusto, que no me debería estar pasando esto, digo, al final termina toda enyesada, entonces pues yo creo que eso sería como mi opinión y también que pues tengo que volver a hacer algo que dañe a los demás también, ¿no? Como mi venganza, entonces yo creo que no quedaría en nada bueno. Luego la tercera pregunta es, ¿cómo se suscrito al problema? Considera la historia, el problema y los síntomas. Bueno, pues yo creo que cómo va pasando la película. Bueno, pues yo creo que les digo, remontamos al personaje principal, llega, yo creo que aquí es abuso de su inocencia, que al final, pues bueno, ya no es tan inocente, pero el mal camino que llevó al inicio, yo creo que es lo que la descarrila de una buena conducta, ¿no? Lo que pasa es que ya llega, no sabe nada, nunca había estado en una escuela, quiero pensar que pues bueno, van en preparatoria. Y pues, ¿qué sucede? Que ella conoce buenas personas al inicio, luego se da cuenta que puede llegar a más, que hay como otros círculos, hay más personas y hay diferentes formas de interactuar. Entonces ella decide irse por la que se supone que por la escuela, o bueno, por más bien por los estudiantes de la escuela, son los más famosos. Entonces ella decide adentrarse ahí. Le advierten que no son buenas personas, le advierten que no es un buen camino, sin embargo decide tomar este. Bueno, al final pues el mal camino le trae sus consecuencias, podemos decir que se burlan de ella, la toman del pelo y bueno, ¿qué quiere hacer ella? Casi quiere tomar la decisión de acuerdo a lo que aprendió, de acuerdo a estas malas influencias, casi quiso darle un poco de su propia medicina a estas personas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que le trae y perjudica a toda la escuela, según ella, su como venganzas, pero les digo, todo esto va a base de malas decisiones. Entonces, bueno, la cuarta pregunta es, ¿a quién o a quiénes se debe de ser leal como persona y como miembro del grupo social? Bueno, pues yo creo que el personaje principal le tuvo que haber sido fiel a las primeras personas que les advirtieron, a las personas que le advirtieron que no debería entrar ahí, que no debería hacer esas cosas, que no debería juntarse con esas personas, pues porque al final no iba a conseguir nada bueno. Yo creo que a las personas que ven por ti y que te cuidan, yo creo que esas son a las que les deberíamos de ser leales. Luego dice, describe los deberes personales de Cady contra las normas y políticas del grupo social. Bueno, pues ¿qué pasa aquí, no? Yo creo que sí vamos a hablar un poquito de las políticas del grupo social. Voy a hablar un poquito como en general y a lo que voy con eso es que, bueno, siempre que pertenecemos a un grupo de personas debemos de ser o sea, debemos de tener nuestra ética, la moral y nuestros valores súper presentes siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que das es lo que recibes, ¿no? Entonces también digo, si vamos a una escuela y vamos a una educación, pues deberíamos de ser educados y sobre todo siempre respetuosos, ¿no? Aquí es donde entran los valores, debemos de saber cómo tratar a las personas, cómo queremos que nos traten. Y pues bueno, yo creo que si ya estamos en una sociedad en la que ya hay grupos, pues bueno, yo creo que si no podemos revertirlos, si no podemos hacer algo como para mejorar,
pues yo creo que igual lo mejor que pueden haber hecho en la película es jamás haberse metido con nadie nunca, ¿no? Ni opinar de los demás, o sea, más que nada usar los valores dentro de la película. Luego, dice, ¿cuál es la intención de Cady al tomar la decisión? Bueno, pues más que nada es tomar venganza. Y como les decía, toda la trayectoria que había tenido, la cual es pues pésima, o sea, de acuerdo con el grupo de Regina, entonces les digo, tenía muchísimas malas influencias. Lo que había aprendido, según ella, era lo que había, lo que era lo correcto, ¿no? Les digo, ella llega de un ambiente en el que no sabe cómo se comporta, o sea, llega a un ambiente totalmente nuevo para ella. Ella no sabe cómo es o cómo funciona una preparatoria, por ejemplo. Entonces les digo, aprende lo que no debería aprender. Entonces les digo, su decisión se basa en eso y en querer tomar venganza, ¿no? Luego es, ¿cómo se compara esta intención con los resultados posibles? Bueno, pues claramente no pensó, o sea, al final de la película vuelve a salir la persona buena que era al inicio, la persona, ¿cómo decirlo? La persona linda, inocente que estaba al inicio antes de que pasara durante todo el desarrollo de la película. Entonces yo creo que la decisión que tuvo ella de hacer el libro, bueno, pues lleva una consecuencia malísima. ¿Y qué pasa? Que al final se arrepiente y se da cuenta de que todo lo que hizo siempre estuvo mal y que tiene que volver a ser la persona que era al inicio, ¿no? Su decisión a quiénes daña, bueno, pues daña a todo el mundo, daña a toda la escuela literal, porque, bueno, como podemos ver en el libro mete a todo el mundo, entonces se lleva a todas las personas que aparecen dentro de la película. Pudo haber discutido el problema con... Sí, definitivamente, bueno, les leo bien la pregunta, ¿no? Pero dice, ¿pudo haber discutido el problema con las partes afectadas antes de tomar su decisión? Definitivamente sí. Y bueno, como bien siempre nos dicen, todo se resuelve por el diálogo, todo tiene una solución y nada debe de llevar como a extremidades o a decisiones de momento, decisiones que no pensamos a futuro. Entonces, más que nada, pues sí, definitivamente pudo haber discutido, pudo haber sobrellevado su situación de otra forma y bueno, no hubiera pasado todo lo que pasa al final de la película, ¿no? Luego dice, ¿se siente segura de su posición ante el problema? ¿Sería válido ser un periodo largo? ¿Consideró las consecuencias a largo plazo? Bueno, pues yo creo que esta pregunta se responde con lo que les acabo de decir hace rato. Pues digo, no piensa nada lo que va a hacer, toma sus decisiones por lo primero que siente, por lo que se deja llevar. Entonces, pues bueno, todo esto lleva unas consecuencias malísimas, ¿no? Luego, otra pregunta es, ¿pudo haber compartido abiertamente su decisión o acción con el director? Definitivamente creo que sí, sobre todo con sus padres. Aquí la pregunta también menciona con la sociedad, con su familia y con el director. Definitivamente sí. Yo creo que si ella hubiera decidido tomar las cosas y manejarlas con la ayuda de personas que, bueno, pues tienen un poco más de idea de cómo funciona todo esto, definitivamente no hubiera pasado todo lo que pasa. Ella se decide, o sea, por las malas influencias ella decide tomar esas malas influencias y regresárselas, ¿no? O sea, casi ella lo que decide es dar un poco de su propia medicina. Pero digo, si hubiera, por ejemplo, simplemente si le hubiera comentado a sus padres, otra historia hubiera sido. ¿Y qué hubiera pasado si el Burn Book se hubiera difundido en redes sociales? Bueno, pues como pueden ver, durante toda la película nos muestra que tiene un impacto dentro de la sociedad de la escuela. Entonces, y bueno, se ven afectadas personas dentro de la escuela por las mismas personas que ya están en la escuela, ¿no? Más que nada se queda en el círculo de su escuela, de su preparatoria. Y pues bueno, si hubiera sido por redes sociales, como bien sabemos, las redes sociales están, o sea, funcionan de manera internacional. Entonces, yo creo que todo el mundo se hubiera enterado, o sea, incluso sus familiares, de todas las personas, de ella misma, de los grupos a los que quiso afectar. O sea, de verdad hubiera tenido un impacto totalmente mayor, ¿no? Y bueno, dice la pregunta número 12, ¿qué simbolizan las acciones de Cady para los demás? Bueno, pues yo creo que es un arranque de ira, ¿no? Una decisión que tomó por pura ira y por querer tomar venganza. Entonces ella queda como una persona muy mala. Pero bueno, ¿en qué caso justificaría las acciones de Cady? Pues yo creo que, como les dije durante todo el video, yo creo que se justifica por las malas enseñanzas que ella tuvo cuando llegó a la escuela, ¿no? Si ella yo creo que hubiera tenido un poco más de idea de lo,
O sea, obviamente ya estaba bastante grande como para saber que lo que está haciendo está mal, más la educación que sus papás le habían dado antes. Sin embargo, yo creo que se deja llevar por completo en querer encajar dentro de la sociedad, se supone. Entonces yo creo que en eso sería lo único en lo que justificaría a ella. Y también la justificaría en que pidió perdón después y que se arrepintió y que lo solucionó. Pero les digo, no, nada de esto hubiera sido necesario si ella hubiera buscado ayuda de personas que de verdad la pudieran haber ayudado de buena manera. Entonces eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos.